¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio donde hoy queremos dar información sobre algo que está muy de moda, pero hay muchas preguntas, desde luego nosotros en el equipo las tenemos, sobre la energía, cómo mejorar nuestro consumo energético, cómo hacer pues uso, ¿no? Vivimos en un país en el que hay mucho sol, hay mucha luz, y esto hasta ahora prácticamente se estaba desperdiciando. Esteban Novillo nos acompaña en el programa. ¿Qué tal, Esteban? Bien, encantado de estar aquí. Yo creo que es un tema además bastante interesante, que pensamos a lo mejor que tenemos más información de la que realmente tenemos y por eso yo creo que está bien que hayamos abierto este espacio. Sí, además tú te has puesto de manera práctica sobre la situación y creo que te has encontrado con un montón de novedades, así que qué mejor que hablar con los especialistas y con los que saben. Hoy nos acompaña Borja Peñalver, él es director de Comunidad Solar. Borja, bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Bueno, y enhorabuena porque desde luego sois un grupo de jóvenes empresarios y ya lleváis un montón de acciones, luego daremos algunos detalles, pero cuéntanos cómo surge Comunidad Solar. Bueno, Comunidad Solar surge de la necesidad de uno de los socios fundadores de ponerse paneles solares en su casa, en la época en la que todavía ponerse paneles solares era de valiente, porque existía lo que se llamaba el impuesto al sol, que era un peaje que te cobraba la distribuidora por inyectar energía de tus paneles solares a la red. A ver, ese impuesto no lo conocía. Ese fue un impuesto que fue bastante sonado en aquella época porque, claro, era único en Europa. La necesidad recaudatoria de los políticos es ilimitada y entonces se inventaron ese impuesto también para evitar que la gente pudiera autogenerar su propia energía y ser autosuficientes energéticamente, ¿no? Ya sabes que las eléctricas en España tienen bastante fuerza, ¿Sí? Hacen bastante lobby y ese es un impuesto que se creó pues, un poco para intentar frenar lo inevitable, ¿no? Que es que el que tenga un tejado se pueda poner paneles y pueda generar su propia energía. ¿Ese impuesto al sol no existe hoy en día? No existe. Pues vamos a decirlo bajito, no nos vayan a oír y lo recuperen, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que gracias a que estamos en la Unión Europea ese tipo de cosas pues están mal vistas, ¿no? Entonces los políticos, aunque seguramente quisieran ponerlo, no lo ponen por el qué dirán, ¿no? Por no ser los únicos en Europa que tenemos una cosa que realmente va en contra de lo que toda la Unión Europea está impulsando, que es la generación de energía renovable. Entonces surge de esa necesidad de poner los paneles solares y se encuentra con ese impuesto. ¿Y con qué más se encuentra? Se encuentra con ese impuesto, se encuentra con que la regulación no estaba clara, con que los permisos necesarios no estaban claros, una serie de cosas que son normales cuando una industria es incipiente, ¿no? Cuando se está empezando cualquier sector nuevo, pues a pesar de que hay leyes que lo regulan, las normativas no están claras. Entonces, bueno, el caso es que este señor, que se llama Paco, que fue uno de los fundadores, se puso los paneles solares finalmente en su casa, se los instaló él mismo, y entonces, haciendo barbacoas en su casa, pues empezó a llegar una serie de amigos que le dijeron, yo también quiero poner paneles solares en mi casa, ¿cómo puedo hacer? Y demás. Entonces, Paco llegó un momento que se cansó y dijo, yo no me dedico a poner paneles de manera profesional. O sí. Entonces, este grupo de amigos, que fueron bastante innovadores en aquel momento, pues fundaron Comunidad Solar, al principio una pequeña empresa solo para ponerse paneles solares ellos, y cuando vieron que desaparecía el impuesto al sol y que empezaba un poco a florecer la demanda por el autoconsumo, pues dijeron, bueno, vamos a profesionalizar esto, empezaron a contratar gente, hasta hoy, ¿no? Que somos Comunidad Solar, que somos prácticamente 50 empleados. Bueno, pues desde luego hay que tener cuidado con quién se invita a las barbacoas y lo que se habla en las mismas, ¿no? Exacto. Bueno, pero en ese caso fue bueno, ¿no? Por eso... al final se creó una compañía que la verdad ha crecido muchísimo desde su fundación, se fundó en 2019. Durante el COVID obviamente se paralizó un poco la operación, pero a partir de, digamos, septiembre-octubre del 20 fue cuando empezó a instalar de manera general, de manera masiva. En 2021 ya tuvieron unos números bastante razonables y cuando pegamos el salto exponencial fue en 2022. Ahora mismo, porque sí que recuerdo que hace bastantes años, además hubo algunas empresas que se lanzaron a poner los paneles solares, aquello se paralizó. Ahora estamos en un momento en el que vemos que hay mucha oferta y lo que estaba comentando en el principio del programa es, y tú, Borja, lo vas a entender, es como cuando vamos a un supermercado a comprar una bolsa de patatas, ¿no? Pues a lo mejor antes decías, bueno, pues que esté hecha con girasol o con aceite de oliva. Ahora tenemos con sabor a huevo frito, con sabor a chistorra, onduladas que flotan, en fin, de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿qué consejo darías
a las personas que ahora mismo estén pensando, y vamos a hablar en general, no en viviendas individuales o edificios de pisos, que hablaremos de ellos, sino ¿qué consejo darías a esas personas que quieran ahora mismo o estén pensando en poner paneles solares? Yo les daría un consejo a nivel general como industria y que es el mismo consejo que les daría cuando quieran tomar cualquier otra decisión de inversión, porque esto al final es una inversión en algo que te va a generar un retorno, ¿no? Entonces, lo más importante es informarse, lo más importante es, ahora hay bastante información en Internet sobre las compañías, hay bastante información en Internet sobre lo que los americanos llaman reviews, ¿no? Sobre la gente da sus opiniones sobre las empresas, sobre cómo trabajan, sobre cómo instalan, sobre su calidad. Entonces en Internet se puede revisar cuando, por ejemplo, por hacerme un poco de autopropaganda, uno busca en Google comunidad solar, ve que tenemos unos reviews muy buenos de nuestros clientes. De hecho, el 70% aproximadamente de nuestros clientes son referidos de otros clientes, con lo cual eso demuestra que hacemos relativamente bien nuestro trabajo, ¿no? Que la gente está contenta con el trabajo que hacemos. Siempre va a haber alguna cosa que no salga bien, porque cuando instalas al volumen que nosotros instalamos, te pasa que alguna cosa no sale bien. Pero la opinión general de todo el mundo es que hacemos bien nuestro trabajo. Entonces, primero, informarse de todos los servicios que hay en torno al autoconsumo, que no es solo autoconsumo individual, sino que hay varias opciones diferentes. Y lo segundo, buscar un proveedor que sea de garantías, que tenga una buena trayectoria y que tenga buenas opiniones de sus clientes. Además, Borja, no sé si, pasa un poco lo que decíamos en la presentación del programa, que todavía hay, gente con cierto, no sé si miedo, y por eso a lo mejor dices, ostras, pues me voy a fiar a alguien que sé que a mi vecino, pues comunidad solar, se lo ha hecho bien a mi vecino, ostras, pues pásame el teléfono de comunidad solar y les llamo yo, me meto en la página web, me informo, que de alguna manera pues eso también nos da confianza, ¿no? Que a lo mejor hay otras cosas que dices, sé dónde llamar, pero en los paneles solares pues a lo mejor todavía no sabe la gente dónde llamar. Efectivamente, además es un trabajo que es relativamente invasivo, porque al final te están haciendo agujeros en tu tejado. Entonces, cuando sube gente a tu tejado, pisa tu tejado, te hace agujeros en tu tejado, pues efectivamente hay que hacerlo bien, porque si no puede provocar goteras, se pueden romper tejas. Nosotros, como comentaba antes, al final siempre hay alguna cosa dentro de las muchas que hacemos, porque hemos llegado a instalar más de 100 casas en un solo mes, pues siempre puede haber algún tipo de problema. Siempre que haya un problema lo resolvemos lo mejor que podemos, pero la inmensa mayoría de las instalaciones salen fenomenal, la gente queda muy contenta y, como decía, es muy importante buscar un proveedor de calidad, porque al final este es un negocio que tiene muy poquitas barreras de entrada. El que antes instalaba antenas, ahora instala paneles solares. Entonces, ese tipo de digamos, autónomos, que habrán autónomos o gente individual que lo haga bien, pero no tienen el nivel de profesionalización que tiene una compañía como la nuestra, que ya tenemos a nuestras espaldas 3 años de operaciones, más de 1000 instalaciones realizadas. Entonces sabemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, importante siempre informarse bien. No solo en esto, en todo en general, pero en esto en particular. Claro, y quería que nos contases, porque claro, estamos viendo algunos vídeos, algunas fotos. Estamos acostumbrados a lo mejor vamos por la carretera en el coche y vemos grandes extensiones con paneles solares, o vemos chalets con ya sea individual, pareado, adosado, pero con sus paneles encima del techo. Pero quería que nos hablases de los diferentes productos, lo decimos en la presentación, autoconsumo individual, colectivo y también remoto, es decir, cada uno tiene un público, pero que todo el mundo puede acceder a autoconsumo. No quiere decir alguien que, ostras, como no vivo en un chalet, no puedo llegar a eso. Exactamente. El autoconsumo individual, que es... El que tenga un tejado siempre le conviene tener autoconsumo individual. ¿Por qué? Primero, porque es la energía directamente se genera en el punto de consumo, por lo tanto no pagas distribución, no pagas a la distribuidora por llevarte la energía de un punto A a un punto B. Segundo, porque tienes bonificaciones en el IBI, tienes desgravaciones fiscales y tienes subvenciones de la Unión Europea que hacen que al final tu inversión, que era, digamos, por poner un ejemplo redondo, 1000, al final puedes recuperar hasta 600 de esos 1000 entre desgravaciones fiscales, bonificaciones en el IBI, fondos Next Generation. Entonces, es una inversión que al final se recupera muy rápido, no solo porque obviamente uno autogenera su energía y deja de consumir de la red, que genera un flujo de caja positivo, sino que además hay toda esta serie de ayudas que hacen que la amortización sea mucho más rápida. Al final,
sin ayudas una instalación de este tipo se amortiza teniendo en cuenta los precios de energía de los últimos 5 años, no los de ahora, porque la amortización con los de ahora es muy rápida, pero haciendo una media de los últimos 5 años, que es una forma más razonable de verlo, se amortizan aproximadamente 5 años. Pero si uno usa todas las subvenciones, aprovecha las desgravaciones fiscales y aprovecha la desgravación del IBI, pues al final se te va a 2-3 años de amortización, ¿no? Mejora mucho. Claro. Entonces, claro, tienes esa parte de autoconsumo individual que es la mejor, pero claro, nosotros, el 70% de la gente no vive en una casa individual. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta de esa realidad, dijimos que tenemos que inventar un producto, tenemos que crear algo, un servicio que pueda ser aprovechado por todo el mundo, ¿no? Porque al final es un poco injusto y de hecho genera frustración en mucha gente decir, ¿cómo puedo aprovechar yo la energía solar si no tengo un tejado? Y ahí es donde surge la idea del autoconsumo remoto. ¿Y el autoconsumo remoto cómo es? El autoconsumo remoto básicamente consiste en nosotros construimos una planta solar, no solo una planta solar, una planta de generación renovable que puede ser solar, eólica, hidroeléctrica, en un punto determinado de España, una planta grande, y la dividimos en cachitos que la gente puede comprar para aprovecharse de la producción que genera uno de esos cachitos, ¿no? Se llama derechos de producción o derechos de explotación, ¿no? Entonces, al final, imaginemos que uno de nuestros parques solares, por ejemplo, el que tenemos en Menorca, que tiene 4.000 y tantos paneles, pues decimos a la gente, bueno, pues tú puedes adquirir los derechos de producción de cada uno de esos paneles y nosotros, a través de nuestra comercializadora, ponemos la energía que generan esos paneles en tu factura a coste cero. Tú haces la inversión, es como si compraras tu planta de generación y nosotros te llevamos la energía de Menorca a tu casa con nuestra comercializadora a coste cero. Te voy a hacer una pregunta que no sé si es posible y si no te hago el encargo para que sea posible. Vale. A ver, si yo tengo una casita en un punto de España y quiero que me venga a mi vivienda habitual esa energía, porque en esa zona puedo pensar que tengo un superávit o tengo más fácil ubicar paneles solares, ¿eso es posible? Se puede perfectamente. El único requerimiento es que esté en la misma comercializadora la casa que está generando de la casa que está consumiendo. Es otra forma de autoconsumo remoto. En vez de ser una de nuestras plantas, uno tiene su propia planta de producción en otro punto de España. De hecho, ahora estamos haciendo una planta en un colegio en Algeciras, que son colegios que tienen, es una red de colegios que tienen varios en toda España. Y entonces la energía que está produciendo Algeciras, que es muy buena, obviamente, por la radiación solar que hay allí, la están aprovechando en parte en Madrid. Todo el excedente que tienen en Algeciras se lo mandamos a Madrid a través de nuestra comercializadora. Ha salido varias veces esta palabra, este término, comercializadora. Yo no sé si, Esteban, ¿a ti te llaman frecuentemente para ofrecerte paneles solares de distintas empresas? Pues paneles solares como tal no, llaman para muchas cosas, pero es curioso que paneles solares sí que da la sensación más de que uno vaya a buscar, ¿no? Precisamente yo creo que por eso, porque habrá mucho perfil, bueno, nos lo dirás tú mejor, de gente que diga, bueno, yo ¿para qué voy a llamar si no tengo tejado? Pues pensaba que sí te llamaban, por eso he hecho la pregunta. Yo no sé si a ti te llaman, porque como no saben la empresa que tienes... Alguna vez me han llamado, sí. Claro, es que a mí sí me llaman y me llaman de empresas con mucho nombre, por no citar a nadie que no se sienta aludido. Y claro, pues uno a lo mejor le puede ofrecer pues una confianza a esa empresa. Y tú hablas de comercializadora. Exactamente. Y has dicho algo que nosotros preparando el programa yo desconocía, que realmente para tener el carné o la autorización que facilite instalar paneles solares es muy fácil, lo podemos tener casi cualquiera. Y es lícito que las personas se busquen un empleo, pero claro, estamos poniendo unos paneles solares para tener una rentabilidad y para que no nos hagan un estropicio en casa. Entonces, como hay las subcontratas de las subcontratas de las subcontratas de las subcontratas, que los encontramos también en grandes almacenes, decimos grandes almacenes cuando creo que solo hay uno en España, pero bueno, que uno compra una lavadora y resulta que te lo trae uno, otro, en fin, ahí hay una cadena muy grande. Vosotros tenéis vuestra propia comercializadora y quiero que expliques a estos espectadores que además durante todo el programa están viendo información sobre cómo pueden llamar, cómo pueden acceder, hasta tienen un código para acceder a esa información. ¿Cuál es la importancia de que vosotros tengáis vuestra propia comercializadora? Vale, primero hay que entender cómo funciona el sector eléctrico, ¿vale? Porque el sector eléctrico se puede dividir en tres cosas fundamentales. Primero, generación. O
segundo, distribución y tercero, comercialización. La generación son las plantas solares estas que habíamos hablado, que se ven en las carreteras, pero puede ser también una generación termoeléctrica, puede ser hidroeléctrica, puede ser eólica, hay muchos tipos de generación nuclear también, aunque se la quieren cargar, pero bueno, ahí sí. aguanta algo todavía nuclear. Hay un debate en Europa muy importante porque hemos visto que a lo mejor nos habíamos precipitado. Yo personalmente soy muy pro-nuclear. Termino de contaros esto y luego os cuento si queréis por qué soy pro-nuclear. Entonces, la generación es esto, ¿no? Y hay muchas generadoras, hay generadoras muy grandes como, no sé, puede ser Iberdrola o Endesa, y luego hay plantas de generación más pequeñas que son de inversores individuales o de fondos de inversión que también generan electricidad y que vierten a la red eléctrica, digamos, esa electricidad para hacer un negocio de eso, ¿no? Entonces, tienes la generación, tienes la distribución, que esto sí que es un oligopolio. Las distribuidoras no son muchas en España, se pueden contar con los dedos de las dos manos. Sí. Hay distribuidoras grandes que tienen prácticamente toda la red de distribución y luego hay, en algunos casos, distribuidores más pequeñitas en algunos puntos de España que tienen parte de la red de distribución. Y luego están las comercializadoras, que es la parte más liberalizada de todo el sector, porque realmente comercializadora puede ser cualquiera. Uno puede constituir su propia comercializadora y puede, digamos, venderle energía a un tercero que compra en el mercado eléctrico. Es la generadora, a través de una distribuidora, vuelca la energía en una especie de pool eléctrico donde va toda la energía, y uno con la comercializadora lo que hace es compra energía de ese pool o de una generadora en particular, porque puedes comprar energía también de una generadora en particular, y se la vende a un cliente final, ¿vale? Entonces, si tenemos en cuenta este esquema, lo que sería el autoconsumo remoto es: nosotros tenemos nuestra propia generadora como comunidad solar, tenemos nuestra propia comercializadora que recibe energía de esa generadora, y a través de nuestra comercializadora vamos al cliente final y le ponemos esa energía, digamos, que lo hacéis todo vosotros. Y hacemos todo nosotros. Si algún espectador se ha perdido en este proceso, que es normal perderse, y es en el que nos solemos perder habitualmente, yo voy a poner un ejemplo práctico sin citar a nadie, porque como a todas las compañías que hasta ahora iba a citar es en negativo, lo prefiero hacer por la vía que lo hago, que es en reclamaciones. Nosotros aquí en la tele, yo he contratado la electricidad que necesitamos, y necesitamos bastante, con una compañía. Bueno, cada vez que tenemos un problema y le llamamos, dice que ellos no son los responsables, porque uno es el comercializador y otro es el distribuidor, con lo cual, Esteban, ¿qué nos arreglan aquí en la tele? Nada. Se va la luz y dices, no es problema mío, ¿no? Y entonces la responsabilidad en este caso es importante. Claro, ahí casi siempre es culpa de la distribuidora, realmente. O sea, normalmente una comercializadora no tiene nada que ver, bueno, normalmente no, siempre, no tiene nada que ver con que se vaya la luz o no, porque eso depende de la red de distribución. Entonces, al final, es verdad que hay mucha confusión, porque hay veces que la comercializadora y la distribuidora es la misma, pero otras muchas veces no lo es. Entonces uno llama a la comercializadora pensando que le van a resolver la vida y realmente no. Hay que llamar a la distribuidora y poner una reclamación de la distribuidora, porque es un problema seguramente de la red de distribución. Y yo quería preguntarte, porque es verdad que, bueno, en el momento que nace Comunidad Solar con la pandemia justo después, que parecía que el teletrabajo hasta ese momento realmente no había llegado como lo tenemos ahora en nuestras vidas. No sé si os estáis encontrando también este perfil de cliente, decir, bueno, yo es que antes no pasaba tiempo en casa, pero ahora a lo mejor estoy 3, 4 o los 5 días de la semana trabajando desde casa, mi factura de luz no tiene absolutamente nada que ver, independientemente de los precios en los que estemos, y que debido a esto se estén planteando, pues decir, oye, pues el que ponga autoconsumo individual o colectivo, decir, oye, o no hay forma, pues tengo el remoto. No sé si también os estáis encontrando esto. Exactamente. Como comentaba antes, el que tenga una casa y no tenga paneles solares en su tejado está sinceramente haciendo una malísima decisión, tomando una malísima decisión financiera, porque el retorno de la inversión es tan bueno que es mucho mejor que ponerlo en casi cualquier cosa, ¿no? Porque tú puedes decir, el costo alternativo, digamos, o el coste de oportunidad, ¿de dónde poner ese dinero? Bueno, lo puedes poner en la bolsa, lo puedes poner en bonos, lo puedes poner en lo que sea, pero tener una rentabilidad más o menos entre el 20 y el 30% anual en tu inversión, que es lo que tienes poniendo paneles solares, es una rentabilidad espectacular. Entonces, si además de eso dices, bueno, no necesito desembolsar el dinero porque Comunidad Solar pone a mi disposición opciones de financiación desde 0% de pago inicial, pues es todavía mejor, porque apalancas tu inversión, no tienes que poner nada y te genera o sea, lo que te cuesta la cuota mensual, digamos, del pago del crédito,
es menos que lo que ahorras de luz. Por lo tanto, te genera un flujo de caja positivo desde el primer mes. Entonces tienes el señor que tiene la casa, que tiene que ponerse paneles solares, porque es una gran decisión financiera. Tienes la gente que vive en edificios, que tienen un tejado grande, sobre todo en edificios nuevos, por ejemplo, las zonas nuevas de Madrid, de Monte Carmelo, Las Tablas, todo ese tipo de edificios que son nuevos y tienen grandes superficies de tejado planas, que no tienen sombras, pues ahí se puede hacer lo que se llama un autoconsumo colectivo, ¿no? Que es hablar con la comunidad y decir, vale, vamos a ponernos de acuerdo. No hace falta que sean todos, porque con un 30% de aprobación en junta ya es suficiente para que se puedan poner paneles solares. Este dato es muy interesante, porque estabas hablando de viviendas nuevas. Sí. Yo precisamente que procuro evitar las reuniones de vecinos lo más que puedo, pero recientemente acompañé a mi madre en una y su casa, a ver, es donde yo nací y obviamente no he nacido hace 2 días, es decir, que es una casa que tiene tiempo, pero sí tiene un tejado estupendo porque al principio había inclusive personas que subían a tender arriba, ¿no? Claro. Y entonces yo ahí sí que se propuso, pero yo no sabía el porcentaje, porque claro, poner de acuerdo, si no nos ponemos de acuerdo en otros temas, o sea que con un 30% se puede poner. Antes era un 50, el 51, vamos, mayoría, y ahora lo cambiaron y es un 33, me parece, un tercio. Entonces, con que se ponga un tercio de la gente de acuerdo, se puede aprobar en junta de vecinos, entonces se hace una instalación en la cubierta, en el tejado común. Y esa instalación se puede dividir en coeficientes de reparto, que se llaman. Entonces, todos los vecinos que se quieran sumar a esa instalación, pues dices, bueno, si tienes una instalación que produce 100 y tengo 10 vecinos que se quieren unir, pues son 10 para cada vecino. Entonces, tú puedes dividir la producción de los paneles solares entre tantos vecinos como quieras en un coeficiente de reparto e incluso puedes usarla para cubrir el consumo de las zonas comunes también. Qué interesante. Bueno, estamos en los minutos finales del programa. Y por resumir un poco e incidir en algunas cuestiones que son interesantes, y si tienes alguna pregunta también adelante, Esteban, si alguna de las personas que nos está viendo entra en contacto con vosotros, yo oía recientemente que también en la declaración de la renta se puede hacer algunas desgravaciones cuando se han mejorado, pues, por ejemplo, las ventanas en casa o se ha mejorado la energía con paneles solares. Hay subvenciones, hay ayudas, hay un montón de cosas que no sabemos, no es nuestro cometido. ¿Todo eso lo gestionáis vosotros también? Sí, la pelea con la burocracia la hacemos nosotros. Bien. Nosotros ya estamos curados de espanto, la verdad es que no lo ponen fácil. O sea, uno tendería a pensar que claro, son fondos que vienen de la Unión Europea y hay que repartirlos rápido, tienen que llegar a la gente, pero tarda, porque es un proceso burocrático que tiene 2 revisiones de papeleo, revisan una, después revisan otra, entonces al final tenemos cientos de clientes con fondos otorgados, pero todavía no se han desembolsado porque están dentro de ese infierno burocrático que puede tomar hasta 1 año. Desde que uno sube toda la plataforma y llegan esos fondos a la gente, 1 año o incluso más. Entonces, es un proceso tedioso y nosotros ayudamos evidentemente en hacerlo. De todas maneras sí que hemos visto en muchos municipios, no sé si prácticamente en toda España, que hay unas rebajas considerables del IBI. Esteban me hablaba hasta de unos descuentos de un 50%, me parece. Creo que algo así, no sé si 50% en viviendas nuevas, bueno, depende también mucho del ayuntamiento, pero a 4 o 5 años, que al final te pones a sumar de diferentes lados y hay... Y viviendas que no fueran nuevas me parece que era un 30 o... Sí, había una diferenciación entre... Depende del ayuntamiento porque como el IBI depende de los ayuntamientos, cada ayuntamiento lo hace como lo quiere hacer, ¿no? Entonces hay unos ayuntamientos que te dicen 50% 3 años, otros que te dicen 50% 5 años. Y luego tienes la desgravación del IRPF también, que te la dan siempre y cuando tu vivienda, gracias a que has instalado paneles solares, ha mejorado su calificación energética. Nosotros también hacemos el proceso para obtener la etiqueta energética, para saber cuál es la calificación energética de la vivienda. Y entonces, si está en una C, por ejemplo, y gracias a haber puesto paneles solares sube una B, pues tienes una desgravación que te puedes aplicar. Borja, es interesantísimo, te pediremos que vengas otros días, porque hay muchas preguntas, dudas, seguro que surgen después de este programa. Gracias, Esteban, por acompañarnos. Gracias, hasta otra vez. Hemos tenido con nosotros a Borja Peñalver, que es el director de Comunidad Solar. Si está usted pensando en poner paneles solares en su domicilio o hacer alguna inversión, como también nos ha dicho, pues es una inversión con una altísima rentabilidad. Y si no lo estaba pensando hasta este momento, después del programa quizás se lo pueda plantear.
una de las ventajas que tienen, además de la credibilidad, por supuesto, que llevan más de 1.200 instalaciones en España, también instalan fuera de nuestras fronteras, es que realizan todo el proceso, son auténticos especialistas. Entonces nos van a orientar en todas las ventajas que podemos tener fiscales, en cómo puede repercutir no solamente en que la factura de la electricidad baje, sino en obtener una rentabilidad de todo eso que hacemos. El teléfono, el código, en fin, toda la información la han tenido durante el programa aquí. Esperamos que aprovechen ese sol tan nuestro, tan español, y que nos ayude a mantener nuestro planeta mejor, más habitable y además a rebajar la factura, por supuesto.